Ahora esto nos trae, amigo oyente, al Salmo 12. Ahora pensamos que este salmo es profético, como lo es el que acabamos de leer. Se refiere últimamente al cumplimiento final, a la interpretación final de la tribulación que llegará sobre el remanente piadoso de Israel en aquel día. Debemos comprender que es el remanente de la nación, el remanente piadoso, y los gentiles piadosos de ese día. En los primeros versículos de este salmo, encontramos una descripción de la apostasía que existirá en esos días. Usted se da cuenta que hay una apostasía de esa nación como lo hay también una apostasía de la iglesia. Escuche lo que dice en el primer versículo de este Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es muy fácil en la actualidad el llegar a tener el mismo complejo que tuvo Elías. El pensar que uno es la única persona que queda, que es la única persona que se mantiene fiel a Dios en el presente. Hay muchas personas que tienen un complejo como ese, y por supuesto, eso no es correcto porque leemos en estos primeros 2 versículos de este Salmo 12, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hubo un día cuando los creyentes necesitaban hablar la verdad. Es decir, que nosotros no debemos decir una cosa en frente de cierta persona y luego decir algo diferente cuando se ha retirado. Eso es hablar con labios lisonjeros, tener doblez de corazón. Eso es algo muy malo, amigo oyente. Y luego en el versículo 3 leemos, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Se está dirigiendo a los orgullosos de una manera muy directa en este salmo. Y en el versículo 4 dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Nosotros diremos lo que se nos venga en gana. Y en la apostasía en la iglesia se nota un orgullo como este. Y eso habla mucho de lo que está ocurriendo. Judas, en su epístola, versículo 16, la segunda parte, hablando de la apostasía que vendrá a la iglesia, dice, cuya boca habla cosas infladas. Es decir, ellos son un montón de mentirosos, si se nos permite la palabra, y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, al continuar con este salmo, ¿qué se nos dice acerca de aquellos que pertenecen a Dios? Bueno, leamos el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. De esto hablaremos más adelante. El Señor toma a aquel que necesita su ayuda, y Él lo esconde en las hendiduras de la roca. Lo coloca en un lugar donde hay seguridad. Ahora se nos dice en el versículo 6, al seguir la lectura de las palabras del Señor, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Los malvados usan de la jactancia, usan la lisonja, ¿y quién les puede creer? Pues bien, las palabras de Jehová son palabras limpias. Es por esa razón por la cual necesitamos pasar tiempo estudiando este libro, amigo oyente. Este es uno de los lugares a los cuales se puede dirigir en la actualidad. Esta es la fortaleza en la cual Dios nos quiere colocar. Y luego en los 2 últimos versículos de este Salmo 12 leemos, Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Nosotros estamos viviendo en días como esos, amigo oyente. Eso será una realidad en la gran tribulación aquí, y lo que se dijo a aquellos en Jerusalén, como menciona Isaías en el capítulo 66 de su libro, versículo 5, Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Ellos dijeron eso, pero en un tono de burla, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Debemos decir aquí que este es un cuadro maravilloso, verdaderamente admirable el que se nos presenta. Se describe aquí la adoración en el templo en Jerusalén durante lo que pensamos es el fin de las edades. Y usted recuerda que el Señor dijo en su día, cuando ellos se acercaron a arrestarle, cuando el enemigo llegó junto a él, dijo, Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pensamos que estamos pasando por eso, pero Dios no permite que eso le ocurra a los suyos, a no ser que eso pueda brindar algún resultado digno en sus corazones y en sus vidas. Y llegamos ahora al Salmo 13.
No tenemos tiempo de entrar en este salmo en el día de hoy, pero lo haremos en nuestro próximo programa. Este es otro salmo bastante corto y también profundiza en cuanto al sufrimiento del remanente piadoso de este pueblo de la tierra. Pensamos que David expresó este breve salmo cuando él estaba huyendo del rey Saúl. Usted recordará que él en su oportunidad le dijo al rey Saúl, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 20, «Porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes». Parece que fuera la temporada de caza conmigo. Estoy siendo perseguido como una perdiz. Y esto era algo muy desagradable para él, como nos podemos imaginar. Pero David descubrió que en un tiempo como ese, él podía volverse hacia el Señor, aunque esto se convirtió en algo bastante monótono, el andar siempre huyendo del enemigo. Él sabía que en todo esto, Dios lo estaba preparando a él y lo estaba probando. Vamos a entrar de lleno en esto en nuestro próximo programa. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha culminado por el día de hoy. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y contamos, como siempre, con su muy valiosa atención. Será pues hasta entonces que las incontables promesas del Señor sean su fortaleza, ahora y siempre, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro estudio en este libro de los Salmos y vamos a entrar hoy al Salmo 13. En estos días nos encontramos en una sección bastante lúgubre del libro de los Salmos. Y todos estos salmos están unidos entre sí, debemos decir de paso. Se nos presenta aquí una línea directa que tiene una unión muy estrecha y que comienza en el Salmo 9 y que continuará hasta el Salmo 15. Estos salmos tienen que ver con tiempos difíciles que se aproximan y las diferentes personas que figuran durante ese tiempo de dificultad. La gran tribulación y nuestro Cristo es identificado en esta sección, como ya hemos podido ver. El remanente judío que permanecerá fiel a Dios y también la gran compañía de gentiles que se volverán hacia el Señor durante este período. Y nuevamente debemos decir que será un tiempo de mucha prueba. David escribió este salmo de una de sus propias experiencias, pero tiene una interpretación contemporánea. También tiene una interpretación profética o cronológica. Se dirige hacia el mismo final de las edades y a aquella época en la cual estamos viviendo en la actualidad, después que la iglesia sea quitada. Tiene una aplicación hermosa para nosotros. En el Salmo 13, David está siendo perseguido y es obvio que es por el rey Saúl. Él estaba escondido en una cueva de Adulam y probablemente los filisteos estaban unidos a los que lo perseguían para tratar de encontrarlo. Y este hombre, siendo perseguido día y noche, se encuentra en una situación bastante incómoda. Y en su cansancio de cuerpo y en su amargura de mente y corazón, David clama a Dios, diciendo, «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?» En otras palabras, él presenta un pensamiento muy pesimista aquí, y dice, «¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» Él siente como que Dios lo ha abandonado, como que Dios lo ha dejado de lado y que él tiene que hacer las cosas por sí solo. Lo que uno tiene aquí es, como dice el doctor Frax Sella, un suspiro largo y profundo. Luego es como si escapara finalmente de un pecho aliviado, pero en una oración mucho más calmada y apacible. Así es como él la describe. Notemos pues lo que dice el versículo 2 de este Salmo 13. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, ¿cuánto va a durar todo esto? En esta ocasión, David era un hombre muy, pero muy cansado. Entonces, él se vuelve a Dios en oración. Ese es el recurso que él tiene y que nosotros también podemos usar. En el versículo 3 leemos, «Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». En otras palabras, David dice, «Yo tengo miedo de dormir, ayúdame a dormir para poder descansar, pero al mismo tiempo que no se acerque el enemigo y me dé muerte mientras duermo». Como usted se da cuenta, amigo oyente, David se encontraba en un gran peligro en la ocasión en que escribió esto. En el versículo 4 dice, «Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara». Él dice que el enemigo se alegraría, y por supuesto se alegraría contra Dios, también podemos agregar. Pero debemos notar que David se apoya nuevamente en una fe maravillosa y en una confianza en Dios.
Habiendo dejado escapar ese tremendo suspiro de tristeza, luego continúa con una oración, y entonces él finalmente descansa su fe en Dios. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. David no pensaba que él era lo suficientemente inteligente como para librarse de esto por sus propios medios. Él tomó las precauciones necesarias, por supuesto, pero él sabía que solo Dios lo podría librar. Y Dios era su salvación. Y en el versículo 6 dice, Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amigo oyente, en el día de hoy, donde quiera que esté, quien quiera que usted sea, cualquier cosa que usted esté haciendo, usted puede elevar alabanzas a Dios. Había un hombre que estuvo en el mundo por muchos años y que ignoró a Dios por mucho tiempo y luego enfermó de cáncer. Pero volvió al Señor y le aceptó como su Salvador. Luego se vio en una triste condición. Sin embargo, cuando alguien iba y le visitaba, se podía regocijar y sentirse muy humilde ante este hombre al ver cómo en medio de todos estos problemas, él hablaba de lo bueno que Dios había sido con él y cómo Dios lo había salvado y lo maravilloso que él es. Debemos decir, amigo oyente, que cuando uno puede alabar a Dios en una situación como esa, entonces sí que ha llegado a una posición espiritual muy elevada.